Muy bien, buenos días a todos y bueno, entiendo que somos el Opening Act para el secretario de Hacienda, entonces, pero espero que sea entretenido nuestro Opening Act. Bueno, como mencionaba, yo soy director del Centro de Innovación Logística en México, que inauguramos en 2012 junto con la Universidad de Georgia Tech, del cual soy graduado, y el Tecnológico de Monterrey. Este centro de innovación es parte ya de una red de centros que se empezaron a fundar el primero fuera de Atlanta, en Singapur, hace más de 25 años, y después, hace unos años, con el advenimiento de lo que fue el comercio internacional y el interés de las empresas americanas de conocer qué pasa de la cadena de suministro desde su fuente. Se abrieron centros en Panamá, en Costa Rica, sobre todo por el tema de los alimentos frescos que se exportan a Estados Unidos, y bueno, después inauguramos el centro con México, ¿sí? Estamos en el centro Santa Fe. Y lo que quería hablar un poco hoy es de lo que es la competitividad logística en México, ¿no? Es interesante que hace unos años en Georgia Tech hacemos foros al principio de los años 2000, de todo este tema de Internet y cómo iba a impactar el comercio, tanto el comercio dentro de Estados Unidos como el comercio internacional. Y en el 2000, interesante, en el 2000 tuvimos al secretario de Transporte en uno de los foros en Georgia Tech y hablaba en el 2000 de esto, ¿no? Y creo que es lo que está pasando apenas en México, ¿no? Creo yo, en este tema ahora con el advenimiento de la llegada de Amazon y todos estos gigantes del comercio internacional. Y hablaba, la economía americana vive bajo dos culturas, ¿no? La cultura del Internet, del e-commerce, en ese tiempo, y la cultura del transporte y la logística, que es el que estamos. Y una se mueve rápidamente, como menciona, es adaptable y relativamente barata. El costo de entrada para hacer comercio e-commerce es muy barato. Y por otro lado tenemos el transporte y la logística, ¿no? Que en ese sentido es rígida, es costosa, es difícil de desplegar, y ya que la tienes construida, modificar y mantener, ¿no? En ese sentido. Entonces es interesante que en el año 2000 en Estados Unidos estaba en eso, y creo que más o menos en el 2015 estamos pasando por eso mismo en nuestro país, ¿no? Por eso quería traer esa evaluación que se hizo. Y cuando hablamos de competitividad, y si le preguntamos a Wikipedia qué es la competitividad, pues habla de esto, ¿no? De la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores, fijado un precio. Entonces estamos hablando de precio, estamos hablando de nuestros consumidores, que es lo importante a resaltar. ¿Y cómo lo medimos? Lo medimos en su desempeño, ¿no? Su desempeño, ya sea a nivel logística de país con otros países, y los consumidores nos miden también a nosotros, o los que usan nuestros servicios logísticos, nos miden de esa manera. Por eso quería revisar algunos de los dos estudios más recientes que se tienen en cuanto a lo que es el desempeño logístico como país a nivel internacional, que es el Logistics Performance Index que hace el Banco Mundial cada 2 años, y otro estudio que es el que menciono ahí, Third Party Logistics Study, que de hecho somos parte de ese estudio que se hace a nivel mundial, con operadores logísticos, con empresas que usan operadores logísticos, y este año incluimos un capítulo específico de México. Entonces voy a revisar un poco de los resultados de esos estudios que nos permiten darnos cuenta de qué tan competitivos somos, ¿no? Las cadenas de abasto y la logística, ¿no? Apenas no hace mucho fue que se internacionalizaron. Platicaba yo con unos colegas el día de ayer. Yo viví en Australia manejando lo que es la parte de cadena de suministro de una empresa de consultoría y tecnología, y en 1998 aún China no estaba abierto, ¿no? No era parte del comercio internacional en sí. Y bueno, hoy vemos el fenómeno. Entonces estamos hablando de apenas unos años
en que el comercio se internacionalizó. Y obviamente esta internacionalización trajo muchas complejidades y la logística la trajo a primer plano, ¿no? La logística entendiendo como transporte, almacenamiento, todo lo que es el tema de comercio internacional, de aduanas, sistemas de pagos, etcétera, ¿no? Y bueno, no es secreto que los costos logísticos son una parte importante de lo que es, lo que es el éxito del comercio internacional. Cuando se abre China, vemos un éxodo de empresas que se van a China por el costo de mano de obra, y hoy vemos muchas de ellas regresando a México, ¿no? Y vamos a hablar porque no solo el costo logístico se compone de muchos aspectos, no solo el transporte, el almacenamiento, sino tiene más aspectos más allá, que es el servicio al cliente, es que tanto los niveles de inventario, los niveles de inventario es algo que muchas empresas que se fueron a China no se dieron cuenta cuando lo hicieron, ¿sí? Y ahorita vamos a revisar algunas de las figuras y el por qué tenemos una ventaja competitiva en ese sentido. Mencionaba algunos de los estudios en términos de cómo está la logística de las empresas en México. Y las empresas en México también se dividen yo creo que se dividen en dos y se pueden dividir hasta en tres. Pero típicamente lo que nosotros encontramos es que hay las empresas líderes, Coca-Cola, Pepsi, Walmart, Unilever, que tienen una logística. Cuando hablamos aquí de que el Banco Mundial habla de que en Latinoamérica los productos, el promedio de costos logísticos está entre 18 y 32%, pues sí es bastante inadecuados en ese sentido, ¿no? Sobre todo si vemos el valor del producto. Y en ciertas industrias se excede hasta el 50%. Y esto viene de un estudio que lo hizo, de hecho, la Secretaría de Economía hace unos años. Sin embargo, cuando vemos a las empresas líderes, Unilever, Procter, Colgate y ellos no llegan a más del 10%, aún en México, ¿sí? Pero sí, la gran mayoría y el gran mar de empresas que tenemos en México tienen estos costos logísticos, y sí es un factor de riesgo, pero es un factor de oportunidad para todos nosotros que estamos involucrados en proveer servicios logísticos a estas empresas y a un gran número de empresas que están disponibles. Factores principales de los costos logísticos, yo creo que para ustedes no es ninguna sorpresa, ¿no? La integración multimodal eficiente, es decir, múltiples modos de transporte, ¿no? Barcos, tren, camiones. Cuellos de botella en frontera y puntos de entrada, no es nada nuevo para ustedes. Todo lo que es la calidad en la red de transporte, que es una de las cosas que está invirtiendo más el gobierno federal, o la falta inadecuada inversión en infraestructura y congestionamientos son lo que están limitando más la logística y los factores más importantes, ¿no? Eso es lo que nos dejó, y eso ha sido el enfoque de que fue el siglo XX en la logística y en cadena de suministro. Minimizar costos bajo ciertas políticas de servicio. Pero ¿qué hay del valor agregado, ¿no? ¿Qué hay del valor agregado que nosotros podemos dar a las empresas en México? Muy bien. La complejidad de logística internacional tampoco es ninguna sorpresa para ustedes. Obviamente las redes o componentes están separadas geográficamente y, más importante, hay dueños diversos, ¿no? Desde el dueño que siembra la fruta hasta un Coca-Cola que le compra ese jugo que se procesa por un tercero y se procesa en unas plantas de embotelladores. Entonces hay diferentes dueños y diferentes objetivos que se tienen, ¿no? Y para permitir este comercio, la visión que se debe tener en ese sentido es de punta a punta, ¿no? Nosotros, como Centro de Innovación, hemos estado trabajando con empresas líderes en desarrollando lo que es la visibilidad de punta a punta. Es decir, el enfoque de minimizar costos se dio en las empresas a minimizar costo de manufactura independientemente del costo de almacén. Y ese costo de almacén independiente al costo de distribución, y ese costo diferente al costo de compra. Entonces todos tenían un objetivo, reducir costos, y sus indicadores de desempeño se evaluaban así. Cada grupo, cada función dentro de las empresas, ahora imaginémonos fuera de todas las empresas que colaboran en un mismo sentido, ¿no? Satisfacer la demanda del cliente. Todas tienen diferentes indicadores de desempeño. Hay pocas empresas hoy en día
que están enfocadas en decir, a ver, ¿cuánto me cuesta de punta a punta satisfacer a un cliente? Que a lo mejor, si veo ese costo final, que le llamamos el total landed cost, y veo que puedo sacrificar un poco en costo de manufactura para bajar ese costo total, eso es lo que se tiene que hacer a nivel cadena. O tener menos inventarios, centralizar inventarios y de esa manera dar un mejor servicio. Entonces, ese tipo de mentalidad es la que está cambiando y haciendo las cadenas de suministro exitosas en ese sentido, ¿sí? La visión de punta a punta. Bueno, en ese sentido, la misma línea, cada empresa solo tiene una visibilidad limitada, ¿no? Y solo parte de control de la cadena. El uso de información e innovación en los procesos es clave para el comercio productivo, creo que también no es novedad en ese sentido. ¿Y qué es lo que viene? Nosotros tenemos la fortuna de que nuestro director a nivel mundial, en términos de Georgia Tech, él es el presidente del Consejo del Futuro de la Logística. Y lo que se habla mucho hoy en día es del uso de la información. Ahora tenemos toda esta información que podemos generar desde camiones, envíos del producto, dónde está el producto, es cómo vamos a utilizar esa información para beneficio de la mejora de las cadenas de suministro. Entonces se habla del Internet of Things, que es el futuro de la logística en el siglo XXI. Y muy bien, hablando sobre cómo nos ven, hablaba de dos estudios, los más recientes que se tienen en cuanto a lo que es la logística en el mundo, ¿no? Y hablo de dos estudios internacionales. El primero dirigido por el Banco Mundial. No sé si te han tenido oportunidad de ver este estudio, que es de 2014, se hace cada 2 años. Y bueno, vemos ahí a los primeros 10, que si lo ven en 2014, 2012, 2010, pues no hay gran cambio en aquellos países que están en los primeros 10, ¿no? Estados Unidos, Singapur bajó del 1 al 4 y esto, bueno, va bajando, va subiendo también a medida de cómo los demás van subiendo o bajando en sus inversiones, en su calidad de servicios que se tienen. Entonces, a medida que no porque hagamos una súper mejora, quiere decir que los demás se van a quedar en el mismo lugar, ¿no? Entonces, es importante también por eso tener la perspectiva de dónde están los demás países. A nivel México, tenemos que estamos en lugar 49. El estudio tiene dos componentes, uno que es de corte internacional, lo que le llaman el International LPI, y el doméstico. 49, no nos hemos movido mucho también de ahí, andábamos en el 50, y ese es un total de 168 países, ¿sí? Cosas relevantes de destacar en este estudio es que de los países de la OECD, o en español creo que es OCDE, somos el último lugar, ¿sí? De los países de la OECD, 23 de los 34 países aparecen en los primeros 30 lugares, ¿sí? Entonces tenemos obviamente muchas áreas de oportunidad. Y ahí en lo que es como en las diferentes dimensiones que se mide el LPI internacional, pues se habla de aduanas, infraestructura, envíos internacionales y como ven, pues no se mueve mucho, estamos en el primer tercio, digamos, de los 168, siendo un poco positivos, pero al final de ese primer tercio, ¿no? Otros temas de destacar ahí, de los países de Latinoamérica, estamos en tercer lugar, abajo de Chile, que está en número 42, y Panamá en número 45. ¿Sí? Son temas ahí interesantes de destacar. Muy bien. El segundo estudio que se hace, que cual nosotros colaboramos como Georgia Tech desde hace 19 años, es un estudio que se llama el Third Party Logistics. Este es un estudio que se hace como mencionaba, con usuarios de servicios logísticos alrededor del mundo. Y por el crecimiento que ha habido en México, y bueno, y nuestra colaboración creo yo también, decidimos dedicar un capítulo a México este año en este estudio. Y le nombramos Rising as Manufacturing Logistics Hub a México, ¿no? en el tema de México. ¿Qué se habla qué encontramos en este estudio? Hechos donde nos colocamos: 14ª economía del mundo, segunda economía de Latinoamérica.
Lo más interesante aquí, lo que rescato es de los estudios que ha hecho Goldman Sachs, nos reportan que estamos en camino a ser la quinta economía global para el 2050. Y eso es, yo creo que bastante relevante, porque sí nos ven como una potencia a nivel logístico y a nivel manufactura. Bueno, tratados de libre comercio, ustedes los conocen, somos el país que tiene más tratados de libre comercio con más países, tratados de doble tributación, y hemos tenido un crecimiento desde el 2010 de 30% con el comercio en Estados Unidos, ¿no? Entonces son retos importantes. ¿Y qué es lo que menciona también el estudio? ¿Por qué se mudan las empresas, por qué muda manufactura las empresas a México? 56% de las que entrevistadas ya tienen operaciones en México y vienen de Estados Unidos, el 36% vienen de China, que están colocando, y 9% de Canadá, los principales países que están moviendo operaciones a México. ¿Y qué otros aspectos mencionan las empresas que se están moviendo a México? Ahorros importantes a nivel costo logístico. Y cuando hablamos costo logístico, muchas personas a veces dicen, bueno, es costo de transporte. Y no, costo logístico es todo. O sea, el transporte, almacenamiento, aduanas y todo eso. Las empresas están viendo un ahorro por estar en México de 21%, comparado con estando en otros países. Entonces, esto es, yo creo que algo importante resaltar como área competitiva, ¿no? Estamos en una ventaja competitiva. 12% en inventarios, también ahorros, comparados con el mejor de los casos en otras partes del mundo que tienen, de un 9%. ¿Qué es lo que mencionaba? Cuando hablamos de costo logístico es todo, no solo es transporte. Y aspectos importantes que mencionan de por qué me mudo a México: costos laborales, cercanía al punto de consumo. Obviamente el 80% de nuestra manufactura se va a Estados Unidos y eso es algo importante. Gestión de riesgos, costos operativos más bajos en general. Y aquí ponía yo la pregunta: ¿reducción en costos de transporte? Sí hay reducciones en costos de transporte, pero cuando hablamos de logística tenemos que hablar de muchas otras cosas, y uno de los aspectos importantes que vemos ahí es el inventario, ¿sí? Y el inventario, porque es muy diferente y digo, tiene sentido si lo vemos así, ¿no? Tiene el costo de inventario de tener nuestro producto en un barco 6 semanas, si viene de Hungría o viene de China, es muy diferente que tenerlo algunas horas parados en las aduanas, ¿no? Cuando va a cruzar a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es uno de los aspectos importantes que ver. Principales retos y preocupaciones, creo que también no es nada nuevo para nosotros, profesionales en la logística: seguridad, crimen, corrupción, que es lo que más les preocupa a las empresas, preparación de la fuerza laboral y la infraestructura. A pesar de que se esté expandiendo, algunos de los temas, ahí hubo un artículo apenas en la revista T21 de Osiel Cruz, en el cual menciona, por ejemplo, el por qué no se ha desarrollado Mazatlán más, cuando se invirtió en la autopista Mazatlán-Durango a un costo enorme para detonar ese puerto de Mazatlán. ¿Qué ha sucedido? Si vemos las figuras, pues realmente la carga que se maneja Mazatlán ha estado no ha crecido casi nada. De hecho, en el 2015 apenas lleva un crecimiento del 4% versus 2014. Sin embargo, la carga contenerizada, ¿sí?, ha bajado un 12.8% este año versus el año pasado. Entonces, no se ha visto esa detonación al conectar un puerto importante con el sector norte industrial, ¿no? Y la salida de Estados Unidos también por Monterrey. ¿Qué pasa? Bueno, uno de los aspectos a los que se le atribuye un poco esta falta de crecimiento es el costo que se le ha impuesto de peaje a este segmento Mazatlán-Durango, ¿no? Entonces hablamos de la caseta de Coscomate, que tiene un costo 270 kilómetros, el costo por kilómetro más caro de México ahora, ¿no? Antes era la Marquesa, ¿no? México-Toluca vía la Marquesa, y ahora estamos hablando que es un costo por kilómetro de 3.58 en carro. Ahora imaginemos en autobús. Entonces hay aspectos que debemos que cuidar y tener también hablar, poder dialogar con los gobiernos en términos de los términos de costos, ¿no? Porque es importante tener la infraestructura, pero tiene que ser una infraestructura que sea accesible
accesible y que pueda detonar el desarrollo. Muy bien. Y bueno, y como último tema, aquí para ustedes que son agentes aduanales, operadores logísticos y que quieren expandir su crecimiento hacia ser operador logístico, realmente hay una gran oportunidad y todas las empresas lo saben, ¿no? Que hay oportunidad, no es suficiente solamente proveer almacenamiento, transporte. Lo más importante es poder proveer con tecnologías de información el valor agregado a estas pymes, ¿sí? Una pyme no puede contratar un sistema automático de almacenamiento y quizás sí lo pueda pagar, el problema es gestionarlo, ¿sí? Entonces la gran oportunidad para agentes de análisis, servidores, proveedores logísticos es poder proveer no solo la infraestructura física, sino la infraestructura de información que puede dar valor agregado a los clientes, en este caso las pymes, que es el más importante de empresas que tiene México para su crecimiento. Muy bien. La presentación la van a tener disponible, también las ligas a los estudios que les mencionaba, y bueno, estamos a sus órdenes en el TEC de Monterrey y Georgia Tech para cualquier duda que tengan. Muchas gracias.